Hermanos, Dios les bendiga a todos. Feliz día del Señor. Gracias. Qué bueno es poder cantar verdades bíblicas cada domingo. La salvación es del Señor. Y sé que eso suena para nosotros casi normal cantarlo, ¿sí? La salvación es del Señor. Pero lo cierto es que muchas veces nosotros no comprendemos esa verdad, ¿sí? Lo que representa que la salvación sea del Señor. Y lo que estamos diciendo es que todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, con el hecho de que hoy nosotros podamos estar en libertad del pecado, en libertad de condenación, implica de que Dios ha actuado por nosotros. Eso es que la salvación es del Señor. Eso significa, Dios ha hecho lo que nosotros éramos incapaces de hacer. Esto es lo que significa la salvación es del Señor. Entonces, yo no puedo ya atribuirme absolutamente nada en mi persona, porque si no, la salvación ya no sería del Señor. Deberíamos decir entonces, la salvación es en un porcentaje del Señor, en un poco de actos del Señor y otro poco de actos míos, o sea, de obras mías. Sin embargo, esa no es la verdad bíblica, y la Biblia enseña de que Dios ha ejecutado su obra, la obra que Él había planificado, había decretado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabían eso? Que Dios en su soberanía y voluntad preciosa decretó antes de que el mundo fuera creado que todo lo que hoy está aconteciendo sea. Entonces, cuando nosotros vemos algún mal que nos viene a nosotros y nos quejamos de eso y estamos renegando de eso, en realidad tenemos una mala comprensión de cómo Dios actúa. Fíjense, increíble la vida del apóstol Pablo. Estamos en Romanos, que Pablo comprendió que todas las cosas que él pasaba, que acontecían en su vida, tenían que ver con el propósito de la voluntad de Dios. Y por eso él podía ir fielmente cantando hacia la cárcel, cantando mientras era golpeado y azotado, y él adoraba a Dios. ¿Te imaginas en esa situación, tu vida? En estos días estuve orando por Afganistán y me llamó la atención, en realidad recordé una vieja película que había visto extraordinaria de cuando los talibanes toman Kabul. Y pensaba, justo lo pensaba para el sermón de hoy a la noche en Berazategui, pero pensaba cómo sería nuestra vida si nosotros viviéramos lo que el pueblo de Afganistán vivió cuando los talibanes tomaron Kabul. ¿Saben lo que es el talibán?
es el grupo más extremista del Islam. Ellos literalmente matan a todo aquel, no que no sea musulmán, no, ni siquiera. Ellos matan a musulmanes que no cumplen a rajatabla el Islam. Imagínense para el pueblo cristiano en Kabul lo que significó que los talibanes tomen el poder de Afganistán. Hace 2 años atrás, el gobierno de Estados Unidos decidió retirar las tropas que habían tomado Afganistán, creo que en el 2001, y en el 2021 el pueblo, la nación de Estados Unidos decidió quitar los soldados y todo el gobierno que había ejercido durante un periodo de tiempo, y nuevamente el talibán volvió a tomar el poder en Afganistán. Ahora, hermano, quiero que imagines esto, porque en esa época, como hace 2 años atrás, en Afganistán existían cristianos. Hasta hoy en día, hay cristianos, hermanos nuestros en Cristo que están en esos lugares, en ese lugar particularmente, en todo ese país. Y quiero que pienses en lo que esto significa, el hecho que un poder o un régimen como el talibán llegue al poder en una nación. Lo que representa para un cristiano. Y cuánto nosotros, hermanos, tomamos como bendición del Señor el poder estar reuniéndonos cada domingo, como hoy. Ellos tienen que abandonar sus casas, abandonar sus familias, abandonar su nación, salir como peregrinos. Pero ¿qué los hace a ellos? ¿Qué los hace mantenerse firmes en la fe? Bueno, porque, hermanos, aquellos hermanos en Cristo que continúan firmes en la fe, comprenden que la salvación es del Señor, de que Dios ha hecho una obra por ellos, que va más allá del dolor que puedan estar pasando en ese momento. Entonces, debemos tomar este tiempo de adoración, de palabra, donde escuchamos la palabra muy en serio. Yo sé que a veces lo vemos como una utopía, ¿no? De pensar de que en Argentina pueda llegar a pasar algo así, lo vemos como, nunca va a pasar. En Argentina estamos en democracia. Y a veces, hermanos, abusamos de eso. Abusamos de nuestra libertad en Cristo. Abusamos. Hay veces, esto lo dice siempre Paul Washer, ¿no? Sería tan bueno para nosotros que venga una gran persecución. Qué bueno sería. Qué bueno sería. Porque en verdad se vería nuestros corazones. Pero aún así cantamos las salvaciones del Señor y tenemos la libertad de poder venir a abrir la palabra de Dios cada domingo para escuchar de Él. Estamos en el libro de Romanos y espero que hayas leído más de 5 veces este libro en lo que va de estas 3 o 4 prédicas. Porque, hermano, yo te aseguro de que si has leído el libro de Romanos 1 o 2 o 3 veces, primero, tu mente se ha llenado de preguntas. Segundo, otra cosa que ha pasado seguramente en tu corazón es haber visto que muchas cosas que vos creías que tenían que ver con la fe, no era tan así. Hay un montón de mitos que nosotros hemos formado en cuanto a la fe cristiana y un montón de dogmas que hemos formado históricamente. Tal vez no haya sido que salió de tu corazón, pero seguramente lo escuchaste alguna vez de un púlpito y decidiste recibirlo y lo viviste de esa manera y tal vez no te diste cuenta, pero estuviste mucho tiempo viviendo algo que en realidad no tenía que ver con el cristianismo, con la fe cristiana. Seguramente te ha pasado, ¿verdad? Siempre recordamos, o la mayoría de los que están acá escuchan al pastor Paul Washer, ¿no? Sus prédicas.
Y uno de los mitos por los cuales Paul Washer se ha hecho famoso, ¿sí?, por derribar uno de los mitos, ¿cuál es? ¿Cuál él ha atacado una y otra vez? ¿Cuál es? El decisionismo, ¿sí? Tal vez los más jóvenes no lo saben, yo también soy joven, pero me lo contaron. Hace algunos años atrás, el ser cristiano llevaba el proceso de haber hecho una oración de fe. Era el proceso natural para la fe cristiana, hacer una oración de fe. Entonces, tal vez vos no le predicabas toda la Biblia, tal vez vos a una persona le decías, ¿vos sabés que sos pecador? Sí, soy pecador. Ah, ok, ¿sabés que Cristo te ama? Sí, sí. Entonces, ¿querés aceptar a Cristo como tu Salvador? Y lo hacías hacer una oración, Señor, te acepto como mi Salvador y que entras en mi corazón y que esto, que lo otro. Y entonces vos, como si fueras un juez, yo lo he hecho, como si fuera el juez, le decía a la persona, ahora sos salvo. Lo declaraba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, salvo. Era así, ¿verdad? ¿Quién no lo ha hecho? Vamos, hermanos, lo hemos hecho, ¿verdad? Ahora, vamos a lo que la Biblia dice. ¿Existe tal cosa, ese proceso natural o naturalizado que nosotros hemos adoptado durante muchos años en la iglesia? ¿La Biblia enseña tal cosa? ¿Vemos algunas veces un ejemplo como eso? Como ese en el cual alguien dice, bueno, no importa si comprendes o no el Evangelio, no importa, no quiero mucha información, solamente haz esta oración conmigo como si fuera algo en el momento, pero y sos salvo. Casi como un rito, ¿verdad? Bueno, esos son mitos que van surgiendo en la iglesia o ideas que van surgiendo en la iglesia, en la historia de la iglesia, que se arraigan a las tradiciones y luego es tan difícil sacarlas. Ahora, ¿por qué ocurre esto, hermanos? ¿Saben por qué ocurre esto? Por una sencilla razón, y es que no hemos leído 5 veces Romanos. Esa es la razón. Porque cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y leemos la palabra de Dios, nos empezamos a dar cuenta de que todo lo que hemos formado como una idea de cristianismo no está en la Biblia. Y ahí empezamos a cuestionarnos. A mí me pasó eso, hermanos. A Lutero le pasó eso, a Calvino le pasó eso, a John Wesley, como leímos el domingo pasado, le pasó exactamente lo mismo. A cada cristiano que se acerca a la palabra de Dios para conocer a Dios, le pasa lo mismo. Lo que estamos viendo en el capítulo 1 y capítulo 2 se llama depravación absoluta del ser humano. Así se llama en la teología sistemática o en las doctrinas de la iglesia, depravación absoluta del ser humano. Ahora, hermanos, les aseguro de que durante siglos se han obviado estos capítulos de la Biblia. Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2. Durante siglos. Esta semana tuve la particularidad justamente de hablar con una persona, un cristiano, el cual, yo no sé si lo hizo inconscientemente, pero hizo una afirmación. Y voy a utilizar esa afirmación para que podamos entender cómo debemos quebrantar conceptos teológicos, ideas que no nacen de la Biblia. Esta persona que ha servido en iglesias y sirve en la obra del Señor hizo esta afirmación, hermanos. Escuchen. Me dijo a mí personalmente, no voy a sumar una palabra que no haya dicho. Dijo, todas las personas de las otras religiones, escuchen esto, como los musulmanes, los budistas, los judíos, incluso otras religiones más paganas, en realidad ellos están buscando a Dios. Todos los que practican alguna religión, en cierta manera, palabras de esta persona, en cierta manera, lo que están haciendo es encontrarse con una parte de Dios.
Terrible, ¿verdad? Mi respuesta fue agarrar una Biblia y leer Romanos capítulo 2. Hermanos, este concepto, esta idea, aclaro, es totalmente antibíblica. Es una idea creída en muchas iglesias consideradas evangélicas. Ahora, ¿por qué nace una idea como esta? ¿Cuál es el porqué de que una persona puede llegar a una idea tan antibíblica? Hermanos, la única manera de acercarse a Dios, lo vamos a ver hoy, la única manera de no ser juzgado y ser quebrantado por la ira de Dios es por medio de Jesucristo. El judío va a ser quebrantado por la ley, lo vamos a ver hoy, ante la ira de Dios. El musulmán va a ser quebrantado por la ley de Dios bajo la ira de Dios. Ahora nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, seremos liberados de la ira de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el cristianismo. Cuando Dios venga a nosotros con su ira, encendido en ira, lo que va a hacer en nosotros es ver ni más ni menos que la justicia de su Hijo aplicada a nosotros. Y lo que la justicia de su Hijo hará será frenar la ira de Dios. Eso es el Evangelio. Por eso Cristo murió, hermanos, para propiciar la ira de Dios. Ahora, todos los hombres serán juzgados. Romanos capítulo 2, por favor, abrí tu Biblia. Vamos a ver algunos conceptos importantes de Romanos capítulo 2, particularmente la actitud que tiene el hombre ante Dios y cómo Dios reacciona ante esa actitud. Vamos a ver lo que genera o por qué Dios debe juzgar al hombre. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Hemos visto los anteriores o el anterior domingo lo que representa el pecado del hombre. ¿Cómo es el hombre? Dijimos, por lo cual Dios lo había entregado a impureza, o sea, el hombre es impuro, a lujuria, a los males de sus corazones. Me gustó en esta semana ver un mensaje de una hermana diciendo, estamos aprendiendo esto los domingos en la iglesia. Gloria al Señor por eso, porque está haciendo efecto. Vimos que Dios había entregado al hombre por causa de la idolatría a diferentes pecados que nacen de esta rebeldía del hombre para con Dios. El hombre está lleno de injusticia, de maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosería, detractores, aborrecedor de Dios y una lista muy grande en cuanto al fruto del pecado, de la idolatría y de negar a Dios. Teniendo esto en cuenta, hermanos, lo que yo quiero hacer y lo que Pablo está queriendo hacer es que puedas ver cuál es la condición de todo hombre. Hermano, quiero que puedas ver lo que Pablo, lo que la palabra de Dios dice que es la condición de cada hombre. Hermanos, ¿por qué Pablo está haciendo esto? Porque los hombres, vos y yo, tendemos a victimizarnos. Es normal. Habitualmente el hombre no reconoce su pecado, no reconoce sus males. Y el hombre siempre debe buscar una víctima, un victimario. El hombre siempre es la víctima, Adán y Eva. ¿Recuerdan cuál fue la excusa perfecta para Adán?
La mujer que me diste, ¿qué hizo Adán? ¿Echó la culpa en quién? ¿A quién? En realidad, Adán echó la culpa a Dios. Vos me diste a esta mujer. Algunas veces decimos, le echó la culpa a Eva. No, en realidad fue más allá, hermanos. Él echó la culpa a Dios. La mujer que vos me diste, en realidad la culpa fue tuya, Dios. Vos hiciste mal, creaste esta mujer, inmunda mujer, y me la diste, y ahora yo por culpa de ella soy juzgado por Dios. Tendemos a eso, hermanos, tendemos a eso. Romanos capítulo 2, por lo cual, escuchen esto, no tienen excusas. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? El listado de Romanos capítulo 1, versículo 29 en adelante. Los que practican tales cosas, lo que hacen es ahora activar el juicio de Dios para que sobre ellos caiga la condenación, el juicio. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictámenes de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez y otra defendiéndolos. Miren esto, hermanos, el final. El día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Alguna vez alguien me preguntó qué ocurriría con aquellas personas que están en un país lejano o en una pequeña isla y que esa persona no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué va a ocurrir con esas personas? Hoy vamos a responder esa pregunta. Pero antes, quiero que veamos algunas cosas que salen del texto. Primero, lo primero que debemos hacer es definir cuál es el tema principal de lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está queriéndonos decir en cuanto a lo que acabamos de leer? Y si
debemos poner una palabra para definir lo que acabamos de leer, es ni más ni menos que justicia. Justicia. Ahora yo como título le puse a este sermón la justicia de Dios y la responsabilidad humana. Pero lo más importante en ese título no es la responsabilidad humana, sino la justicia de Dios, porque Dios es más importante que el hombre. El hombre es nada delante de Dios. Ahora, si tenemos que definir el tema, podríamos decir que el tema tiene que ver, o es en consiguiente, el juicio de Dios sobre quienes se autodesignan como jueces. El juicio de Dios para ellos, los jueces como los juzgados, es inevitable, justo e imparcial. Eso es el tema el cual acabamos de leer, el juicio de Dios. Lo que Dios hace en este texto es ni más ni menos que condenar, la hipocresía del hombre. El hombre, como dije al principio, es hipócrita. En el versículo 1 encontramos al hombre juzgando a otros hombres. ¿Puedes imaginarte esto? El hombre juzgando a otros hombres. Algunos teólogos creen que el apóstol Pablo en estos primeros versículos está hablando del pueblo judío. De hecho, en todas las teologías sistemáticas o en los comentarios bíblicos, en la mayoría, lo que se hace es una división del capítulo 1 al capítulo 2, diciendo Dios está juzgando al hombre en general, al griego, ¿sí? Al no judío, y en el capítulo 2 Dios empieza a juzgar al judío. Sin embargo, permítanme decir que para mí, en mi percepción, en lo que he leído del texto y algunos comentarios, en realidad Dios está juzgando a todo hombre hipócrita que se cree en la capacidad de ponerse como juez. Dios advierte a los jueces humanos que su corazón está lleno de la misma inmundicia que el capítulo 1, jueces, que el fin de ellos será exactamente igual, el juicio de Dios. Hermanos, en otras palabras, el apóstol Pablo nos va a advertir en cuanto al ser legalistas. Es normal, es habitual que luego de caminar un tiempo en la fe tendamos a ponernos en una posición de superioridad con los demás. Yo ya pasé ese proceso. Esos pecados comete esa persona, wow, qué pecador. Todo eso hace. Hermanos, estamos llenos de legalistas dentro de la iglesia. Algunos han adoptado la idea de disciplina como si la disciplina fuera el cinturón espiritual de Dios. Entonces, ¿pecaste? Lo que te corresponde, hermanos, es una buena cintareada espiritual. Pasa, ¿verdad? ¿Pecaste? Entonces, parte del juicio que yo como un santo de Dios debo hacer es ya no saludarte como antes. Relacionarme con un pecador como vos podría manchar mi santidad. La verdad es que estoy
en un nivel superior seguramente y por eso pecás como pecás, inmundo pecador. Y yo no, yo obviamente soy santo, intachable, 3 veces santo. Pero hermanos, es así. Lo que Pablo le va a decir a esa persona que actúa de esta manera es que es ni más ni menos que un hipócrita. Hipócrita, hermanos, es la postura del pueblo judío en el tiempo de Cristo. ¿Recuerdan? El publicano y el fariseo. ¿Cuál era la oración del fariseo? ¿Recuerdan? Señor, gracias porque no soy como él. Mira esta escoria, Señor. Gracias, no soy como él. Qué bueno que me hiciste judío, intachable, pulcro, santo. Amén. ¿Y cuál era la oración del publicano? Hermanos, lo que más me impacta de esa historia es cómo él golpeaba su pecho. Él golpeaba su pecho diciendo, ay de mí, que soy pecador. Ese ay de mí, encontramos esa palabra en muchos textos en el Antiguo Testamento, ¿sabía? Isaías capítulo 6, cuando se ve ante la santidad de Dios, él dice, ay de mí, que soy muerto. Casi las mismas palabras que ese publicano. Ay de mí. Esa palabra, ay de mí, significa tengo un terror por mi vida tan terrible porque sé que voy a morir ante Dios, un Dios santo. El texto nos dice que Dios va a juzgar a todo pecador. Sin embargo, Dios también les advierte a estos fariseos que también serán condenados por su actitud. No solamente por su pecado, sino que también, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está advirtiendo es que la actitud que estos hombres tienen es también una actitud pecaminosa. El legalismo, hermanos, es una actitud pecaminosa. En otras palabras, ellos juzgaban lo que los otros hacían, sin embargo, ellos estaban practicando lo mismo. Miren cuál era la actitud de ellos. Juzgaban y a la vez practicaban las mismas cosas. Es interesante esto, ¿no? Ahora Dios en el versículo 2 nos va a hablar y nos habla acerca, del justo juicio inminente para ellos. Los que practican tales cosas, los que están practicando no solamente el pecado continuo del capítulo 1, el final del capítulo 1, sino también aquellos que creen que están fuera de esa lista y que son santos, inmaculados y sin mancha. Pablo nos va a mostrar y nos muestra de que todos en realidad, todos hermanos, necesitamos de la gracia del Señor. Todos. No importa el tiempo que tengas dentro de una iglesia, hermano. Necesitas de la gracia del Señor. No importa la posición que tengas dentro de una iglesia. Necesitas la gracia del Señor. No importa si sos pastor, apóstol, maestro, lo que quieras. Necesitas gracia. Hay un solo apóstol, hermanos, es Carlos. No, mentira. Necesitas gracia, hermanos. Necesitamos gracia. Estos
no solamente practicaban las mismas cosas, sino que juzgaban a aquellos que la practicaban. Y desde el versículo 2 al 3 vemos que Dios ante esto es imparcial, hermanos. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. No importa si te crees santo, sin mancha, no importa si crees que estás en un nivel de superioridad. Si practicamos tales cosas, el juicio de Dios es inminente para nosotros. Ahora ellos creían de que el juicio no les caería a ellos, no los tocaría. Miren lo que dice la pregunta retórica. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican? O sea, ellos separaban y apuntaban con el dedo a aquellos que practicaban tales pecados. Sin embargo, ellos pensaban, hermanos, que nadie veía lo que ellos mismos hacían. Y ellos creían que iban a escapar del juicio de Dios. En otras palabras, lo que dice el texto bíblico es, aunque creas que estás fuera del juicio, si estás practicando tales cosas, no importa el nivel de religiosidad que tengas, el juicio de Dios es inminente. Ahora, siempre, hermanos, vamos a ver parte del Evangelio, ¿no? Es importante ver esto. Si bien es verdad, estamos viendo la oscuridad del ser humano en su mayor esplendor, siempre la luz de Cristo estará brillando. Siempre la luz del Evangelio estará brillando. En el versículo 4 encontramos de que este mismo Dios, este Dios que es imparcial para con los pecadores, que está encendido en ira y en juicio, también tiene otros atributos que son gloriosos. La bondad de Dios es inagotable para nosotros. La paciencia de Dios es inagotable para nosotros, hermanos. ¿Alguna vez escuchaste hablar a alguien de otra persona diciendo esa persona ya no tiene, ya está, no vale la pena? Recuerdo cuando yo era adolescente, jovencito, habitualmente escuchaba esa frase para con mi persona, de hermanos o hombres de una iglesia. Ya no tiene solución. Es demasiado rebelde. Ya está, no perdamos nuestro tiempo con esta persona, con este pibe. Es interesante, hace algunos años atrás, 2 años aproximadamente, yo estaba en una reunión por trabajo en Sociedad Bíblica. Y una de estas personas que habitualmente decía esto, que yo no tenía solución y que no había que perder el tiempo, llegó a una reunión en Sociedad Bíblica, en una de las oficinas, y yo llegué tarde, y cuando esa persona me vio, me dijo, yo no sabía que vos estabas acá. Le digo, hermano, Dios es bueno. Y yo estoy seguro, yo no lo juzgué, de verdad lo digo, pero estoy seguro que lo primero que en la cabeza de esa persona vino fue las cosas que él decía, ya, este chico no vale la pena. No vale la pena juzgar. La paradoja es que
quien debía tomar la decisión de hacer un material para ellos o no, ahí era yo. Y la persona que creía que yo no iba a valer nada, ahora estaba dependiendo en cierta manera de una decisión que yo debía tomar. Hermano, nunca menosprecies la gracia del Señor. Nunca lo hagas. Quien para vos es alguien que no tiene valor, para Dios es una persona el cual Él ha derramado su bondad, su tolerancia y su paciencia. Y Dios quiere el arrepentimiento. Cuando nos posicionamos como jueces, hermanos, lo que hacemos es ignorar de que Dios busca el arrepentimiento de los hombres. La paciencia de Dios siempre es una oportunidad para arrepentimiento. Un filósofo político del siglo XVII, en cuanto a esta actitud humana de siempre estar mirando el pecado del otro, decía esto. Él escribió sobre las personas que se ven forzadas a mantener una perspectiva favorable sobre sí mismo mediante el recurso de observar las imperfecciones de otros. Este recurso nos permite retener simultáneamente nuestros pecados y nuestra autoestima. Es un arreglo muy conveniente, pero también engañoso y enfermizo. Hermanos, si estamos viéndonos a nosotros mismos actuando como jueces, recordemos que la misma gracia de Dios que actuó sobre nosotros puede actuar y va a actuar en la otra persona. No somos nadie para juzgar, porque también seremos condenados si nos ponemos en jueces. En la segunda parte, desde el versículo 6 al hombre, Pablo nos va a mostrar que la justicia de Dios va a caerá sobre toda obra humana. Miren qué interesante, porque este texto es habitualmente sacado de contexto. Algunas personas creen que lo que Pablo está diciendo acá es que aquella persona que está en una selva o en una isla perdido y no escucha el Evangelio, tendrá otra opción de salvación que será su conciencia. Esto es una teología, hermanos. Una vez lo escuché de un profesor en el seminario bíblico enseñando esto. El hombre puede tener otra alternativa. El hombre tiene una alternativa paralela que no es el Evangelio. ¿Cuál es esa alternativa? Bueno, en el versículo 7 encontramos que aquellos que perseveran en hacer el bien están buscando gloria y honor e inmortalidad y vida eterna. Este profesor definió la salvación de estas personas como una alternativa paralela. El hombre, aún ignorando el Evangelio de Cristo, puede encontrar la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo ese hombre encuentra la bondad de Dios? Ni más ni menos que obedeciendo a Dios.
Versículo 10, pero gloria y honor y paz para todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de persona, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Hermanos, si nosotros leyéramos hasta ahí esta teoría, tendría cierta validez. Podríamos afirmar de que Dios va a dar justicia a aquellos que actúan fuera del Evangelio de buena manera, y que Dios condenará a aquellos que hacen males. Sin embargo, bendecirá a los que hacen el bien. Bueno, eso se podría leer, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, lo que debemos entender es que todo tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Todo tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Lo que nosotros entendamos de lo que la Biblia dice tiene que ver con el Evangelio de Cristo. No hay nada dentro de la palabra de Dios que esté fuera del Evangelio. Incluso, hermanos, el juicio que es inminente tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Ahora la respuesta a esto, seguramente estarás pensando, entonces, ¿es así? ¿Aquel que está perdido en la selva y no ha escuchado el Evangelio puede venir a salvación? La respuesta es no. Aquellas personas que están en un lugar alejado, en el cual no escuchan el nombre de Jesucristo, serán juzgados y serán lanzados al infierno. Solo hay una manera de pasar por alto el juicio de Dios. En el versículo 16 encontramos que el juicio de Dios tendrá su base ni más ni menos que en el Evangelio. Mírenlo, en el texto lo dice. El día que, según mi Evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Hermanos, yo no sé si vos adoptabas esta idea romántica de que las personas ahí en India, en el medio de la selva o en cualquier parte de África serán salvos por su conciencia. No sé si adoptabas esta idea. Sin embargo, quiero decirte que no es bíblica. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. Dios juzgará conforme al Evangelio los secretos de todos los hombres mediante Cristo Jesús. La base del juicio, hermanos, la fuente del juicio será la persona de Cristo. Todos los hombres estaremos ante el trono de Dios. Y el único abogado presente, el único con la capacidad de salvar será Cristo, hermanos. Ahora, ¿qué debemos hacer con esto que acabamos de leer? Vimos
recapitulando de que el hombre hoy no tiene excusa. Vimos esta diferencia entre estos hipócritas y el intentar no serlo, que juzgan a otros y practican las mismas cosas. Vimos que el juicio para ellos es inminente y va a caer sobre ellos. Vimos en el texto cómo es la actitud de estos hipócritas que están constantemente condenando a los pecadores, sin embargo, ellos hacen exactamente lo mismo. Vemos de que siempre hay una posibilidad en la bondad, en la tolerancia, en la paciencia de Dios para el arrepentimiento. Dios siempre busca el arrepentimiento de los hombres. Vemos que, hermanos, habrá tribulación y angustia para todos los que practican el pecado. Vemos que en este juicio no hay una distinción de Dios, como muchas veces hemos escuchado, porque el pueblo judío es el pueblo, la niña de los ojos de Dios. No, hermanos, ese mismo pueblo será quebrantado por causa de su pecado. No hay distinción, serán juzgados igual que nosotros si persistimos. Y vimos que para aquellos que creen de que hay otro camino hacia Dios, la Biblia nos enseña claramente que el único camino de salvación es Cristo y su Evangelio. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué actitud debemos tener con esto? Primero, hermanos, debemos rogar a Dios de que nos libre de ser fariseos de corazón. Debemos rogar a Dios, al Dios misericordioso, bondadoso, tolerante y paciente, que nos libre de ser fariseos de corazón y estar constantemente juzgando a otros. Segundo, debemos practicar el observar nuestros corazones. Debemos examinar nuestros corazones, porque probablemente cuando examinemos nuestros corazones, todo lo que nosotros juzgamos lo encontremos en nosotros. Otra cosa, hermanos, tercera aplicación, debemos predicar acerca de la bondad, de la paciencia y la tolerancia de Dios a los pecadores para que vengan a arrepentimiento. Hermanos, la bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios es como un gran escudo ante la humanidad hoy, para que la ira no se derrame y quebrante a todo ser humano. Eso es la tolerancia, la paciencia y la bondad de Dios. Ahora, hermanos, lo que Dios nos ha enviado a hacer, y hermanos, por favor, no es opcional, es tu tarea primordial. Diariamente debes levantarte pensando, hoy voy a predicar el Evangelio a alguien. Es tu tarea. La tolerancia, la paciencia de Dios está sobre nosotros para que podamos predicar a hombres y a mujeres que están yendo camino a la ira de Dios. No es más importante tu trabajo, no es más importante el sostén de tu familia, no es más importante todo lo que te imagines. Lo más importante, hermanos, es predicar el Evangelio. Todo lo demás viene después en la lista. Por último, hermanos, debemos dar gracias a Dios
Debemos dar gracias a Dios porque Dios te ha hecho nacer en un país libre como Argentina. Dios ha hecho, hermano, que alguien predique el Evangelio a tu vida. Debes dar gracias a Dios porque en su soberana voluntad Él decretó de que alguien se acercara a vos y te hablara del Evangelio de Cristo. Debes dar gracias a Dios, debo dar gracias a Dios porque en el día del juicio, por el glorioso Evangelio de Cristo y por nuestro mediador, Jesucristo hombre, seremos liberados de la ira de Dios. Debemos dar gracias a Dios. Hoy a la mañana, Carlos hablaba acerca de lo que ocurría en el tiempo de Malaquías, ¿no? De la ofrenda. Y no voy a hablar de la ofrenda, tranquilos. Pero es interesante, hermanos, qué era lo que ocurría en esa época y qué es lo que ocurre en nuestro tiempo. Tenemos extremos. Tenemos personas dentro de congregaciones que creen que tienen la capacidad de comprar a Dios con dinero. Y con su dinero serán juzgados y perecerán. Pero también tenemos personas que han adoptado la mala o el mal hábito de creer de que el Evangelio no me exige nada. Repito, hermano, no estoy hablando de dinero, ¿sí? Tenemos estas dos posiciones dentro de las iglesias. Vengo y cumplo religiosamente, doy mi ofrenda o mi diezmo, como quieran llamarlo, o tengo el otro extremo, no me interesa, no me comprometo. Todo lo que tenga que ver con el Evangelio para mí es secundario, terciario. Son extremos. Hermanos, debemos cambiar nuestra visión, nuestra mirada. Si en verdad, como leí el domingo pasado, hoy tu corazón arde por lo que Cristo ha hecho, hermanos, vos estabas en este listado de persona a juzgar. Y Dios te ha puesto en este listado de persona libre de culpa. Hoy debes alabar, adorar a Dios, exaltar su nombre, pero también debes predicar el Evangelio. Debes servir a tus hermanos. Debes congregarte domingo tras domingo. Lo dice la Biblia, hermano. Pero yo tengo muchas ocupaciones. Ok. No esperes de que Dios no lo va a hacer, pero no tenga una respuesta igual para vos. Dios es bondadoso a diferencia de nosotros. Hermanos, a lo que voy es, si el Evangelio es tan glorioso para nosotros y tan precioso para nosotros, entonces actuemos conforme a lo que decimos creer.